Bueno, bienvenidos a todos. Feliz Día del Medio Ambiente. Hoy, 5 de junio del 2026, nos encontramos para vivir un nuevo encuentro de la octava edición de esta campaña internacional Sembremos y construyamos juntos un nuevo mundo. Y en esta oportunidad tenemos la alegría de presentar ya a un amigo de la casa, Daniel Aldo Gómez. Él es biólogo con especialización en ecología, recibido en la Universidad de Buenos Aires, educador y comunicador ambiental, asesor independiente en sustentabilidad y responsabilidad ambiental empresarial, quien nos trajo hoy una hermosa presentación que se titula Las terrazas de Casa La Paz, el aporte al conocimiento y difusión de las plantas nativas y biodiversidad rioplatense. Muy bienvenido, Daniel, te escuchamos. Muchísimas Sí. gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz Día del Medio Ambiente para todos también. Es un día que hay que celebrarlo todos los días en realidad, porque todos los días tenemos que acordarnos que somos parte de este gran sistema vivo que es el planeta Tierra y bueno, en todos nosotros está la responsabilidad de hacer todos los días algo para cuidarlo, ¿no? O en realidad hacer algo para no empeorar la situación. Así que bueno, esto es un pequeño aporte que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, hoy por hoy se presenta como uno de los ejemplos, digamos, a seguir desde la, digamos, la óptica del mundo de la hotelería en esta ciudad. Así que bueno, con gusto les contamos lo que estamos haciendo ahí. Perfecto, entonces le parece que ya comparto pantalla, ¿sí? Fantástico, y también le vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima directora de Turismo Sustentable, a Jessica Velázquez, quien también va a estar al final. Bueno, nos van a escuchar con algunas consultas para Daniel, pero bueno, también le hacemos la bienvenida. Bueno, buen día Jessica, Gracias, buen día buenos Lucía, muchas días, gracias. Dani. Buenos días, Lu, y bueno, feliz día del medio ambiente. Y bueno, ansioso ya de escucharte, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así que bueno, yo voy a cerrar mi video si no los distraigo y vamos a empezar con la presentación. Perfecto. A ver, se está viendo, ustedes avísenme. A ver. Eh, Perfecto, ahí ¿Ahí se estamos está viendo? viendo. Ahí. Un momentito que vamos a reducir esto y ya vamos al modo presentación. A ver, perfecto. Bien, ahí están viendo la imagen, ¿sí? La pantalla. Sí, sí. Perfecto, genial. Eh, esto no sé cómo para. Bueno, esto se puede sacar. Bueno, lo dejamos ahí. Ahí está, perfecto. Ahí está, se está reduciendo. Bien. Bueno, este es un trabajo muy interesante que, bueno, les vamos a contar el inicio de esta iniciativa. Este es un hotel boutique que está situado en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, a una cuadra del famoso Colegio Nacional de Buenos Aires. Es lo que se llama el pasaje Belgrano. Se llama Casa Lepage. Ahora vamos a explicar el origen. Eh, Vamos a ver si está pasando. Ahí está, bien. Está sobre la calle Bolívar. Es la parte, digamos, para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires, es la parte más antigua de la ciudad. Es donde se inició la ciudad en sí misma. Todavía hay calles empedradas, son calles angostas, edificios de estilo colonial, bueno, digamos neocolonial en este caso, pero es el corazón histórico de la ciudad de Buenos Aires y se mantiene como tal, afortunadamente. Digamos, las calles casi son más peatonales que vehiculares. Y en este espacio, bueno, funciona este hotel que tiene techos altos, es una estructura antigua, se ha hecho una remodelación muy cuidada. Esta es la parte interna que tiene un acceso llamado Pasaje Belgrano. En la entrada hay un
restaurante. Y este espacio, esta parte de planta baja tiene unos salones de usos múltiples, tiene salones de conferencias, aquí se dan congresos, se hacen proyecciones. eh, y se ha convertido, esta es la entrada donde tiene un restaurante acá peruano. Y como está precisamente en la parte más antigua de la ciudad, durante cuando este terreno, este edificio fue adquirido eh, eh, por la familia Casará, se empezaron a hacer excavaciones, ¿no? Para precisamente revisar que todo estuviera en orden, eh, especialmente la estructura edilicia, y se encontraron con prácticamente un museo a cielo abierto, un sitio arqueológico, porque empezaron a excavar y se encontraron con una cantidad de elementos, primero con todas las fundaciones y la estructura más antigua del edificio, y a medida que iban bajando iban encontrando cada vez cosas más antiguas. Entonces, eh, la construcción del hotel en sí tardó muchos años porque se hizo todo un rescate arqueológico de todo este material, de todas estas piezas, eh, y, y fue fantástico realmente la tarea que se realizó de rescate patrimonial. Imagínense que se encontraron elementos digamos, desde los elementos que pertenecían a pueblos originarios. Eh, acá tenemos una línea de tiempo en donde, bueno, nos recuerda que en 1580 digamos, se fundó por segunda vez eh, la ciudad de Buenos Aires, y este punto específico se lo otorgó al piloto mayor Antonio Bermúdez. Después, en el siglo XVII, digamos, digamos, este nombre de la plazuela de Santo Domingo. Eh, Después, en el siglo XVIII, la adquiere esta propiedad el matrimonio Puebla Almandós. Eh, y entonces tenemos todas esas capas de historias dentro del edificio, y hay elementos que, diríamos que se encontraron elementos de los pueblos originarios de la cultura querandí. Hay vajillas desde, digamos, el siglo XVII en adelante, porque hay un sector que se usaba como, precisamente, como cesto de residuos, ¿no? Un pozo donde se tiraban residuos, donde se encontró vajilla rota, botellas de todo tipo. Y había restos, por supuesto, de todos los desagües con las cañerías hechas en cerámica, bueno, todos estos ladrillos antiguos, que nos hablan de esas primeras épocas de la ciudad de Buenos Aires. Así que se hizo todo un trabajo fantástico de rescate arqueológico. En esta línea de tiempo vemos ¿por qué, digamos, de acá viene el nombre de Casa Lepage? Porque precisamente en 1891 se instala eh, digamos, una de las primeras empresas en la época que se dedicaba a la producción cinematográfica. Y el dueño se llamaba Lepage, era una persona de origen francés, y él fue el que hace las primeras películas de Carlos Gardel. Eh, entonces, eso es lo que, digamos, le da el nombre a este espacio. Después, en el 2004, ya el edificio es adquirido por la familia Casará y se hace la puesta en valor a cargo de la arquitecta Ana María Carrió, que es la que hace todo este trabajo de rescate, y por eso se tarda tanto en inaugurar el hotel. O sea, la idea era precisamente instalar el hotel lo antes posible, pero al final recién diríamos, en 2017 se termina la tarea de rescate, se inaugura el Museo del Sitio, es uno de los pocos lugares, unos pocos hoteles de Argentina que son históricos, ¿no? Que han hecho este rescate patrimonial, y que funciona como un centro de educación, un centro cultural, más allá de su función hotel, ¿no? Entonces tiene un museo del sitio en el subsuelo, o sea, estos espacios que yo les mostraba acá antes, es el subsuelo, o sea, se ve precisamente ahí toda la base de las paredes originales,
se ven cisternas de agua, estos sitios donde se arrojaban los residuos de la época, y mucho del inmobiliario del hotel está hecho con madera rescatada de ese sitio, o sea, antiguos, digamos, vigas de especies nativas que se rescataron en este espacio y que se usaron para hacer unos muebles hermosos de diseño. Bien, y recién en 2019 se inaugura el hotel. O sea, fíjense todo el tiempo que se invierte en el rescate y la puesta en valor de este espacio, porque hubiera sido mucho más fácil, digamos, no hacerlo, eh, porque obviamente no estaban obligados a hacerlo, porque esto, por supuesto, si uno no lo cuenta a nadie, nadie se entera que está todo este patrimonio cultural en ese sitio. Pero bueno, lo bueno es que esto cayó en manos de la familia Casaray y, y la arquitecta, bueno, Ana María Carrió es una referente en cuanto a actividades culturales y rescates culturales en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, por suerte cayó en buenas manos este espacio y se hizo todo este rescate arqueológico de la mano de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Digamos, especialistas en arqueología urbana. Yo les recomiendo que si van a Buenos Aires lo visiten. Es un espacio que está abierto al público, no hay que precisamente, digamos, no hace falta estar alojado en el hotel para visitarlo, simplemente se habla con la gente de recepción y se les da, digamos, acceso a la parte del museo. Y también hay visitas guiadas, una vez por semana. Así que es un espacio realmente que cumple una función educativa muy importante. Bien, no sé si pasó, ¿qué pasó? Bien, ahí está, perfecto. Bueno. Y es un edificio que tiene 3 pisos, ¿eh? No es un edificio alto, por suerte no está rodeado de edificios altos y tiene esta fantástica posibilidad de tener distintos niveles de terrazas, eh, en donde hay originalmente, como buen criterio, la arquitecta Ana María Carrió hizo como un trabajo paisajístico y estético de colocación de unos grandes macetones de cerámica hermosos, en donde, bueno, se trata de darle esta visión, digamos, de un espacio casi natural, ¿no? En medio de la ciudad. En esta parte de Buenos Aires, todos los edificios, digamos, están solamente cubiertos por cemento, ¿no? Vidrio, cemento, y es uno de los lugares con mayores temperaturas en verano, ¿no? En Buenos Aires. Entonces, bueno, ella quería generar estos espacios donde haya sombra, que estén, ¿no? Precisamente para el disfrute de los huéspedes y, bueno, de los visitantes. Entonces, bueno, se generan estos canteros, estos macetones, estas terrazas con gran cantidad de macetas. Eh, y bueno, entonces cuando yo entro en contacto con la familia Casará, eh, a nosotros bueno, se nos ocurre, bueno, una cosa, ¿no? Que por qué no aprovechar este espacio para generar también digamos, un baluarte, un ejemplo de promoción y valoración de la biodiversidad natural, ¿no? Como también de la mano del patrimonio, del rescate del patrimonio cultural que se está haciendo en Casa Lepage, bueno, también hacer lo mismo con el patrimonio natural, ¿no? Del espacio y contar un poco la historia de estas plantas y animales que vivieron en la ciudad de Buenos Aires antes de la instalación de la misma. Y para tener un poco de referencia, de contexto geográfico, la ciudad de Buenos Aires se encuentra en la parte inferior de la Gran Cuenca del Plata, que es la segunda cuenca hidrográfica más grande de Sudamérica después de la del Amazonas. Ocupa una superficie de 3 millones de kilómetros cuadrados, es gigantesco. Tengan en cuenta que, bueno, la Argentina tiene más o menos 2 millones de kilómetros cuadrados, así que es un poco más grande que la superficie de Argentina. Eh, y y bueno, es una gigantesca región en donde predominan bosques, sabanas, selvas. Esto está en contacto con el Amazonas hacia el norte.
Y nosotros bueno, perdón, nosotros, sí, en realidad sí es la ciudad capital de nuestro país, em, pero se encuentra precisamente en la salida, en el punto de salida del río, digamos, el punto de donde confluyen el río Uruguay y el Paraná, forman el Río de la Plata, este gran estuario, uno de los más grandes del mundo. Y en este lugar se da vamos a explicar que en este lugar se da un fenómeno biológico muy interesante, que es la confluencia de grandes ecorregiones, o sea, regiones naturales que tienen una diversidad muy interesante. Principalmente acá tenemos todos los bosques ribereños, selvas en galería. Fíjense que esta mancha verde enorme es el delta del Paraná, que es uno de los deltas más grandes del mundo. Es un delta interior, o sea, no está en contacto con el mar, que eso también le da unas características únicas. Las selvas ribereñas estas tienen muchas especies de la selva paranaense, o sea, muchas especies del subtrópico, em, que llegan hasta el sur gracias al efecto atemperante de las masas de agua, ¿no? Y en las zonas, son las zonas bajas, y las zonas altas están ocupadas por el pastizal pampeano, y en la zona de las barrancas, que es digamos, la barranca de lo que es el borde del valle del río Paraná, está la ecorregión del Espinal, que son los bosques de tala, ¿no? Algunos algarrobos. Entonces acá tenemos en este mapita de la derecha, tenemos esas ecorregiones que estaban presentes en la ciudad de Buenos Aires, o donde se instaló la ciudad, mejor dicho, el pastizal pampeano, asociado a las zonas planas, las barrancas en los bosques de tal, en las barrancas los bosques de tala, que acá se ven, que es los que conocen Buenos Aires es Barrancas Belgrano, las barrancas del Parque Lezama. Todo eso estaba ocupado por estos bosques de tala que representan a la ecorregión del Espinal, ¿no? Y los bosques ribereños que son los que ocupan lo que es el valle de inundación del Río de la Plata, las zonas más bajas en contacto con el Río de la Plata. Y en este mapita acá de la izquierda vemos digamos, los elementos geomorfológicos que le han dado, digamos, este perfil tan peculiar a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, acá están los arroyos que hoy por hoy están todos entubados: el arroyo Medrano, el Guaite, el Vega, el Maldonado, el Manso, eh, que son los que formaban estos valles. Eran, por supuesto, zonas muy planas, una llanura, en donde fue muy fácil la instalación de la ciudad, ¿no? De Buenos Aires. Pero bueno, entonces en este lugar se da esta confluencia de este espacio, se da esta confluencia de estas 13 ecorregiones: el pastizal pampeano, el espinal y los bosques ribereños asociados al subtrópico. Y gracias también al movimiento y a la presencia de los ríos, se genera lo que se dice un biocorredor, ¿no? O sea, desde el norte vienen bajando a lo largo de los ríos una cantidad de especies vegetales que también llevan una cantidad de especies animales, ¿no? Que viajan con ellas y los distribuyen a todo lo largo de los ríos, los grandes ríos, y también a lo largo de la ribera sur y norte del Río de la Plata, ¿no? En Uruguay pasa lo mismo, pero como tenemos en el sur una gran influencia por parte del río Paraná, y la boca del Paraná está más hacia el sur, digamos, nosotros recibimos la mayor parte de esa biodiversidad que transportan los ríos, ¿no? Entonces, Buenos Aires está precisamente en la boca del delta de Paraná, y por eso toda la ribera sur del Río de la Plata hasta lo que es, bueno, Punta Indio, pasando por Quilmes, La Plata, Berisso, Magdalena. Todo este sector es un lugar muy interesante, son dos sectores muy interesantes porque precisamente reciben la influencia de toda esa biodiversidad que baja por el río Paraná principalmente. Y en este contexto, eh, digamos, después de tantos siglos de ocupación, todos estos ambientes silvestres han desaparecido prácticamente, ¿no? Eh, Junto con, digamos, el inicio de la ganadería y posteriormente la agricultura, que ha significado digamos, la modificación total de los ambientes silvestres
de La Pampa. Hoy por hoy tenemos uno de los núcleos urbanos más grandes del mundo, uno de los más grandes precisamente el más grande de Argentina, que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y los espacios verdes, como se pueden imaginar, están reducidos a la mínima expresión y más los ambientes silvestres, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos algunos baluartes de ambientes silvestres como la Reserva Ecológica Costanera Sur, toda la zona de Punta Lara y los espacios que todavía se preservan de Berisso, Quilmes. Más al norte tenemos la Reserva Ecológica Costanera Norte o Reserva Universitaria, que es donde, digamos que yo tengo el orgullo de decir que junto con mis compañeros de la época fuimos los que gestamos esa reserva, que son terrenos costeros a la ciudad universitaria con ambientes silvestres que, bueno, logramos que se protegieran. Al menos dimos el puntapié inicial, ¿no? Para una gestión que duró más de 20 años. Pero bueno, hoy por hoy estos ambientes son muy importantes porque es lo único que está quedando de los ambientes silvestres ribereños de la costa del Río de la Plata. Y en este contexto, Casa Lepage, este espacio, cumple una función muy importante, a pesar de lo pequeño que es. Fíjense que está muy cerca de Costanera Sur, ¿no? De la Reserva Ecológica, en pleno barrio Montserrat, ¿no? Que es el casco histórico. Está muy cerquita de Plaza de Mayo, ¿no? Fíjense, son 2 cuadras, 3 cuadras de Plaza de Mayo. Así que es una zona, digamos, ultra urbanizada, pero esa cercanía hace que sea muy importante para precisamente generar un espacio en donde le podemos dar prioridad a las nativas. Bueno, acá está a la arquitecta Ana María Carrió, a la izquierda Solange Casará, que es también de la familia Casará. Bueno, Solange es la hija de Ana María. Y acá está un colega, querido amigo Eduardo Aene, que también es un ingeniero agrónomo nativista, como yo lo llamo, porque promueve en toda su, había promovido en toda su carrera el uso y la valoración de las especies nativas de plantas. Bueno, entonces gracias al contacto, digamos, que tuve con la familia Casará, yo les propuse que en estas terrazas, ¿por qué no darles un tono bien nativo, ¿no? O sea, aprovechar que estamos en pleno corazón de Buenos Aires y que es un lugar que viene, que es visitado por gente de todo el mundo. ¿Por qué no aprovechar ese espacio para generar jardines con plantas nativas? Entonces ahí Eduardo está conversando con Solange y con Ana María, aplicándole las ventajas de que esto se convierte en un espacio de plantas nativas. Y la verdad que, bueno, la idea fue muy bien recibida por la familia Casaray y por la arquitecta. Entonces, bueno, comenzamos con Eduardo con lo que se dice en paisajismo, enriquecimiento con especies nativas rioplatenses. Siempre que se trata de especies nativas, hay que destacar que tienen que ser especies de la zona, ¿no? Originales de la zona. Las especies nativas tienen una cantidad de ventajas sobre las exóticas, que bueno, pueden ser las exóticas, son muy bonitas, todo lo que vemos acá de hojas grandes son exóticas. Esta es la famosa la flor de paraíso, que le llaman. Acá hay otra, esta, la vara de ámbar. La ventaja que tienen las nativas es que primero están adaptadas al clima, al régimen hídrico, a las temperaturas de su zona de origen, o sea que requieren mucho menos cuidados. No, no requieren riego, no requieren el uso de fertilizantes. Bueno, en el caso de las macetas es distinto porque acá sí hay que ayudarlas un poco porque los nutrientes tienen acceso a nutrientes muy limitados, así que en este caso uno está trabajando con especies en macetas, inevitablemente hay que ayudarlas, ¿no? A que no se empobrezca precisamente en la tierra donde están instaladas. Las nativas, además, em, lo que tienen son precisamente atractores de biodiversidad. Las especies nativas, fíjense, hemos plantado hasta árboles, ¿no? Pequeños árboles. Este es un ingá, un árbol muy, muy hermoso, tiene unas flores blancas muy bonitas, tiene frutos comestibles. Eh, es una planta hospedera de mariposas, significa que hay larvas de mariposas nativas que se alimentan de sus hojas. Entonces, estas son tan diversas especies que se han ido instalando en estas terrazas, especies nativas. Entonces, con las especies nativas sucede algo fantástico, que es empieza a aparecer la biodiversidad nativa. Primero en la forma de mariposas, ¿no? Vamos a ver, estas son distintas imágenes de las terrazas que son muy bonitas. Eh,
la cantidad, digamos, la densidad de la vegetación puede variar dependiendo de la época del año, pero bueno, las vistas son hermosas. Es un espacio realmente, es un oasis de calma y de verde en el medio de la ciudad, que justo esta parte, la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más verdes del mundo, tiene muchísimos arbolados públicos, muchísimos arbolados en las veredas, pero justo la parte del casco histórico de Buenos Aires es la que tiene más cantidad de cemento y edificios, ¿no? Las veredas son muy angostas, excepto obviamente las grandes avenidas, como la Avenida de Mayo, que tiene unas hermosas líneas de jacarandás. Em, el resto de ese sector del casco urbano es bastante, tiene alta densidad de edificios y hay muy pocos espacios verdes, ¿no? Por suerte se están revirtiendo esta situación y hay microplazas que ha instalado, que se han ido instalando con los años y eso también generan un espacio verde para la gente también, ¿no? Para las personas que habitan la ciudad o que la visitan. Entonces hay ciertos rincones de las terrazas de Casa Lepage que parecen bastante selváticos y esa es la idea precisamente, darle ese aspecto selvático, porque esto es lo que atrae precisamente a especies nativas, ¿no? Todas estas especies de mariposas han sido registradas en las terrazas de Casa Lepage y la clave es que están las larvas, ¿no? Las larvas, o sea, digamos, las mariposas aparecen por dos motivos. Digamos. Primero, aparecen las hembras para poner huevos sobre las hojas de las plantas que ellas saben que van a necesitar sus larvas, las orugas, ¿no? Para vivir. Y también vienen a visitar flores, ¿no? O sea, para el alimento de los adultos o para el alimento de las larvas o orugas. Entonces, uno puede poner especies de plantas para atraer a mariposas eh, de distintas especies. Por ejemplo, hay plantas que no tienen flores muy llamativas, pero que sus hojas son las que alimentan a las larvas, ¿no? Las orugas. Y bueno, y junto con las mariposas viene todo un universo de insectos digamos, son es la fauna más fácil de atraer y la que primero aparece cuando uno empieza a instalar nativas en cualquier espacio. Y bueno, una de las especies para mí icónicas de la región pampeana, en resto es Chaco pampeana y rioplatense, es en la amburucuyá, que es del género Passiflora, una familia americana, sudamericana de plantas fantásticas que tiene estas flores tan llamativas, tan hermosas, que los españoles la llamaron flor de la pasión, ¿no? Porque veían en sus estructuras floral elementos de la pasión de Cristo, ¿no? Que está, digamos, relatada en la Biblia, ¿no? De la religión cristiana. Eh, y la amburucuyá es una de las plantas digamos, que mayor cantidad de especies atrae, primero por sus flores hermosas, enormes. Esta es pariente de la pasionaria y de la maracuyá, ¿no? Brasilera, que es una especie que tiene frutos muy grandes, también comestibles, lo que se hace ya dulces, jugos, bebidas, etcétera. Bueno, esta nosotros lo conocemos localmente como burucuyá o flor de la pasión o pasionaria. Las flores primero son visitadas por abejorros enormes, que son esos o abejorros o abejas carpinteras, le dicen que es un grupo de abejorros solitarios que hacen sus nidos en huecos de cañas o de madera, o de, digamos, restos de madera muerta, donde ponen dos o tres huevos y ahí se desarrollan sus larvas. Y también colibríes. Esta planta es fantástica porque atrae una cantidad de animales increíble. Hay una chinche que se alimenta de los frutos, que es esta que está acá. Hay un escarabajo que se alimenta de sus hojas. Y las mariposas, especialmente la de mariposa esta de Agraulis vallinae, es la que deposita sus huevos en las hojas de la amburucuyá y sus orugas se alimentan eh, de sus hojas, o sea que es una planta hospedera. Eh, y los frutos además son comestibles. Y los frutos son comestibles para el ser humano, pero principalmente para las aves. O sea que estos frutos que tienen esta cáscara naranja, la parte comestible son estas, eh, esta carnosidad, digamos, tejido carnoso y dulce que cubre a las semillas negras. eh, y esto se come, lo come tanto, como tanto el ser humano como las aves. Así que además atrae a aves silvestres. Eh, y, en, y en la,
y en las terrazas también se han colocado estas especies como la famosa salvia guaranítica, que atrae especialmente colibríes. Son flores así tubulares que han evolucionado con los colibríes. Hemos detectado dos especies, el picaflor verde común y el picaflor bronceado. Estas acá arriba son hembras, fíjense que tienen un antifaz oscuro y una ceja y una línea acá en la garganta blanca. Así que bueno, la verdad que a pesar de que bueno, y uno de los premios que hemos recibido fue la visita de una pava de monte, que esta ha venido de la Reserva Ecológica Costanera Sur, que ha venido precisamente a comer los frutos del tarumá, que es un árbol que pusimos también forma parte de los bosques ribereños, tanto el delta de Paraná como en la costa rioplatense. Y bueno, esto es el premio, digamos, el reconocimiento por parte de la fauna nativa de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? De hecho, de que la fauna visite la terraza es fantástico porque además las aves, primero que traen semillas de otras especies y se llevan semillas. Eh, También una pareja de palomas torcasas han nidificado acá en las macetas, en las plantas que cuelgan de los balcones, en las enredaderas. Así que bueno, esto es realmente un hermoso trabajo que fíjense con tan poco esfuerzo, relativamente poco esfuerzo, se logra un punto que es muy importante para la fauna y la flora local. Bueno, y esto ya, por suerte, bueno, Eduardo N. es un referente en Buenos Aires en cuanto a uso de nativas. Y bueno, y en este trabajo muy importante que ha publicado sobre biocorredores de la ciudad de Buenos Aires, menciona precisamente el ejemplo de Casa Lepage. Así que bueno, Casa Lepage es parte, es un eslabón más de estos biocorredores, un eslabón muy importante de estos biocorredores que son espacios donde la fauna se mueve y la flora se mueve, porque recordemos que la flora, las plantas se mueven eh, gracias a los animales, ¿no? Especialmente las aves y los insectos llevan polen de aquí para allá, especialmente las mariposas. Entonces, esto es lo que hoy por hoy se está tratando de reforzar, así con iniciativas como la de Casa de Paz, se está tratando de que haya otros espacios, ¿no? Puede ser terrazas de edificios particulares, puede ser una escuela, un colegio, hoteles, una empresa que tenga en sus terrazas macetas con especies nativas, bueno, van a estar contribuyendo a que esta biodiversidad se mantenga y no se pierda, porque la ciudad de Buenos Aires está, por supuesto, cubierta de cemento, ¿no? Y eso ya produjo una gran pérdida de la biodiversidad. Con estas pequeñas iniciativas estamos tratando de que lo que está se mantenga y no se siga perdiendo. Eh, Así que bueno, los biocorredores son muy importantes. Un biocorredor puede ser una maceta en un balcón, como bueno, grandes parques, grandes espacios como las reservas. Y en este ejemplo de biocorredor, estas grandes manchas verdes serían las reservas, digamos, establecidas, reservas naturales, y uno puede incorporar muchos pequeños puntos verdes que son los que van a conectar todos estos grandes espacios que están protegidos. Así que este es el trabajo, bueno, la parte donde se muestra una maceta de Casa Lepage en el trabajo este de Eduardo N. Eh, entonces, bueno, este es precisamente la especie que pudimos ver en nuestras terrazas y fue realmente un regalo, digamos, de la naturaleza, que es la pava de monte, y aquí están los frutos de los que ellos se alimentan. Bueno, nosotros plantamos anacahuita y tarumás en las terrazas, precisamente para atraer a cualquier ave silvestre, bueno, pero aparecieron las pavas de monte, lo cual nos alegró mucho. Así que bueno, hoy por hoy esta es la relación de especies que tenemos en las terrazas. Fíjense que el 35% es de la región pampeana, es un porcentaje muy importante. Después tenemos el resto de Argentina, 10% Argentina, el resto de América, 17%. Bueno, y todas estas, las cosmopolitas de África, Oceanía, Asia y Viejo Mundo, son esas plantas que se pusieron al principio, antes de que nosotros nos pusiéramos en contacto con la familia Casara, que son las clásicas ornamentales, ¿no? Muy llamativas, con grandes hojas, grandes flores, pero bueno, no cumplen una función importante para la biodiversidad local, no ayudan, diríamos, son plantas que cumplen la función solamente estética, ¿no? Así que bueno, esto está promovido, los invito a visitar el website de Casa Lepage, que es casalepage.com, con doble S, ¿no? Casa, porque viene del apellido Casara.
Y bueno, ahí tenemos un sistema que ustedes pueden poner, un sistema de QR, que ustedes pueden poner inclusive el número de maceta y les aparece las especies que están en esa maceta. Así que es este catálogo, ¿no? Eh, que es algo también, precisamente para que tanto los huéspedes como los visitantes conozcan eh, la, eh, esa biodiversidad que tiene estos espacios y que, vamos a correr esto para que se vea bien. Em, y que precisamente cumpla esa función educativa, ¿no? Porque, por supuesto, no podemos proteger lo que no conocemos. Así que en ese sentido estamos permanentemente revisando las plantas, incrementando las especies, siempre tratando de enriquecer cada vez más esos espacios. Y bueno, ahora se está en la tarea de obtener la certificación de hoteles más verdes, también como un ejemplo de sustentabilidad hotelera. Eh, Así que todo esto, diríamos, es un pequeño aporte, ¿no? A la conservación de la naturaleza, a la educación ambiental, y bueno, y a generar prácticas ambientales sustentables con el menor impacto posible en el gran universo, ¿no? De la hotelería y del turismo. Así que bueno, este es el equipo de trabajo que estamos en Solange. Allá atrás está nuestro manager. Aquí estas dos chicas son las jardineras que están a cargo del mantenimiento de estos jardines. Son chicas recibidas de la Facultad de Agronomía, especialistas en plantas nativas. Que esa es la clave también. Tiene que ser gente que conozca las especies, que sepa su valor para la conservación y para la biodiversidad. Y bueno, siempre que se trabaje con especies nativas, siempre yo recomiendo que se arme un equipo con especialistas, ¿no? Tiene que haber especialistas que manejen el tema. No se puede hacer en forma improvisada. Hay que saber cuáles son las especies y también hay que saber, digamos, cómo mantenerlas. Y acá las acciones de capacitación que hemos dado al personal, todo el personal. Em, es importante que esté al tanto de todas estas iniciativas y porque esto es todo, por supuesto, son factores a favor del hotel. Son todos, digamos, gestos y acciones que se hacen por el bien de la comunidad y también, como vuelvo a decir, repetir el ejemplo para otras instituciones, ¿no? De este tipo que, bueno, ojalá que tengan esta también iniciativa de generar estos polos, estos biocorredores, y que contribuyamos todos de cada uno desde nuestro lugar a tener un mundo cada vez mejor, ¿no? Y cuidar lo que tenemos. Así que, bueno, muchas gracias em, por la atención y bueno, los esperamos para cuando deseen conocer Casa de Paz. Bien, si les parece, acá vamos entonces a dejar de compartir y nos reencontramos por este lado. A ver, acá vamos a rehabilitar el video. Bien, perfecto. Bueno, espero que les haya gustado, les haya sido Ay, interesante. sí, estuvo Me encantó. increíble. Sí, Bueno. sí, Muchas gracias, tremendo. muchas gracias. Bueno, esto se puede hacer en cualquier lado. Eso es lo bueno, ¿no? Este tipo de iniciativas son relativamente de bajo costo, porque no estamos diciendo de instalar digamos, una estructura onerosa. Son simplemente macetas con plantas. Y muchas de estas plantas están disponibles. Hay mucha gente sembrando nativas, propagando nativas en todos los rincones del país. Hay grupos que se dicen nativistas. Así que las plantas se pueden conseguir. Digamos, después hay viveros, afortunadamente ahora hay viveros comerciales que tienen stock de nativas, pero bueno, las especies raras siempre las aporta algún vecino, algún fanático de las nativas y ahí se consiguen, uno va incrementando la diversidad, ¿no? De especies que puede tener en esos espacios. Y después la tarea educativa, ¿no? Siempre creo que hay que destacar, siempre que uno hace estas iniciativas, comunicarlo, tiene que estar comunicado en las redes sociales, en los websites, hacer visitas guiadas. Bueno, acá se hacen actividades permanentemente en las terrazas, así aprovechando también los días claves, las efemérides ambientales, Día del Árbol, Día del Ambiente. Se hacen visitas abiertas al público, gratis. Así que bueno, son espacios que tienen esa función tan importante, ¿no? De difusión y educación ambiental. ¿Alguna pregunta?
¿Quieren ustedes? ¿Tienen alguna Lupi, pregunta ustedes? Jessica me parece que tiene Perfecto. preguntas. Sí, No, cómo no, no. yo estoy emocionadísima primero porque iba viendo la presentación, ay, perdón, y era como que me estaba llevando justamente a lo próximo que ingresa, que es el Festival Internacional, siguiendo mis propias huellas, que vos igual, Dani, has participado y has visto, digo, cuán importante es resguardar nuestra historia. Y bueno, y esto de que por una reforma fueron encontrando un tesoro que fue contándonos parte de nuestra historia, o sea, porque Sí, nos sí, incluye a todos. por supuesto. Y, y después lo otro que me parece como excepcional también, que porque, a ver, no quiero ser crítica ni nada, pero en un momento el turismo pasó como a ser algo medio frívolo y ahora realmente lo ves. Sí, el turismo educa, el turismo tiene Mm. historia, el turismo te puede enriquecer, no sé, incluso también siento que esto invita a la comunidad, a uno mismo también a hacer turismo, más allá de que no nos movemos Sí, 24 sí, horas, pero vamos a recorrer nuestro lugar, vamos a ver lo que tenemos. Creo que eso es fundamental y siento acá la labor más importante que el turismo educa y totalmente. mucho. Sí, sí. Siento que es una herramienta que abre un montón de puertas y que te puede como expandir la conciencia. Así que la verdad que estaba como fascinada viendo todo, me parece genial. Me alegro, muchas gracias. Sí, bueno, precisamente el turismo es el área tuya, en la que vos estás trabajando. Y sí, para mí el turismo tiene que educar. Para mí es una de las funciones fundamentales del turismo, más allá que es una actividad comercial, pero el turismo tiene que ser para mí siempre una contribución positiva a la sociedad. O sea, no se puede hacer turismo a costa de el entorno, a costa de otros grupos sociales, ¿no? O sea, a costa de contaminación, digamos, invasión de espacios. Así que por eso es tan importante las áreas como, bueno, digamos, para mí todo el turismo debería ser sustentable, ¿no? No deberíamos tener un área de turismo sustentable y el otro de turismo no sustentable. No, para mí tendría que, todas nuestras actividades humanas en este planeta debieran ser sustentables, si no, estamos poniendo en riesgo los recursos de los que estamos viviendo. Y tanto, digamos, vitales como el oxígeno, agua, etcétera, como económico, ¿no? O sea, es el sostén de comunidades enteras, especialmente acá en Bariloche. Así que sí, ojalá que, digamos, que esto sea, digamos, un ejemplo para seguir, ¿no? Y bueno, sí, hay que seguir Ahí, trabajando para que esto se multiplique, ¿no? sí, no, concuerdo con ambos. Realmente me parece que es maravilloso este encuentro. Eh, bueno, sentía esta parte de la educación, que desde Fundación Antina Arturus es uno de sus principales pilares, toda esta parte Mm. educativa. Y bueno, a veces en la fundación nos preguntan por qué medio ambiente y turismo sustentable trabajan tan de la mano. Y bueno, un poco Claro, claro. acá hay una de las explicaciones, o sea, justamente el turismo busca de alguna forma disfrutar de todos esos ambientes naturales. Pero bueno, como hace muchos años que venimos investigando en Fundación Andina Arturus, es decir, fantástico, nos encanta y todos lo hacemos, pero con ese cuidado, con ese respeto, como decimos Dani, no practicando esta conservación y dando a conocer. Así que creo que quienes estén viendo este encuentro van a coincidir con nosotros. Y realmente me parece maravilloso. Y yo tenía una pregunta, era si ya tenían alguna respuesta de algún turista que haya vivido como esa experiencia, ¿no? De alojamiento, de vínculo con la flora y fauna nativa de Buenos Aires y específicamente como de la región del Río de la Plata. Sí, 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 bueno, eso es obviamente espontáneo, inclusive antes de haber puesto los códigos QR en las macetas, que eso es una cosa que todavía estamos haciendo, porque más han cambiado mucho vamos a inclusive incorporando permanentemente unas plantas, otras no prosperan tanto como no, como quisiéramos, entonces, como digamos, hubiéramos querido. Entonces, bueno, ahí son espacios dinámicos también. O sea, están las que están instaladas, las plantitas que están instaladas, y otras, bueno, que estamos probando a ver cuál es el lugar que más les gusta y dónde, digamos, prosperan. Inclusive antes de hacer toda esa tarea ya había gente que estaba, por supuesto, sacándole fotos a las flores, a las abejas, a las abejas nativas, ¿no? Más allá de la abeja melífera, la apis melífera, que es la abeja que nosotros conocemos, que produce la miel que comemos, están las abejas nativas y los abejorros nativos que, bueno, algunas especies producen miel, pero en este caso no.
Y son muy llamativos, pues son enormes, negros, totalmente. Algunos tienen el abdomen castaño. Después están las mariposas. Entonces, mucha gente, digamos, los huéspedes estaban súper entretenidos sacándole fotos a las mariposas. Inclusive, bueno, hay un nido bueno, el verano pasado encontramos un nido de torcaza que se paraban ahí en la baranda mientras la gente desayunaba, estaban las palomas separadas. Fantástico, pues otro nido de zorzal con pichones que se veía perfectamente desde un ángulo del balcón. Eh, y sí, la verdad que, digamos, es precisamente lo que, o sea, sin haber hecho, o sea, sin hacer ninguna actividad específica los huéspedes se vuelcan, porque esos son universos para descubrir y está todo el tiempo pasando cosas. Hay mariposas volando, especialmente en primavera, y hay mariposas volando por toda la terraza. Fantástico, pájaros que se posan en todos lados, ¿no? Y así que eso es fantástico, eso ya estaba ocurriendo. Y es muy interesante, digamos, en cuanto uno pone una planta nativa, ya aparecen las mariposas nativas. O sea, han tenido este ejemplo, se lo puedo dar de amigos que yo les he insistido en que tengan plantas nativas en sus balcones y apenas las han colocado han aparecido las mariposas en cuestión de días. Así que imagínense lo mucho que se puede hacer con tan poquito. O sea, la gran contribución que uno puede hacer con una maceta de una planta nativa en un balcón de una ciudad. Así que sí, eso es fantástico y es muy enriquecedor y gratificante ver que la gente valora y los huéspedes especialmente destacan esto ¿no? del hotel, que es un espacio que como ningún otro hotel, digamos, funciona de esa manera. Obviamente no vamos a comparar con los hoteles que están en medio del bosque o de la selva o en el campo. Bueno, ahí sí, es fácil atraer la fauna nativa ahí, pero lo difícil es en medio de la ciudad, en el casco histórico, que es justo la parte más urbanizada de toda la ciudad. Así que, en ese sentido, sí estamos muy orgullosos con lo que se está haciendo. Bueno, creo que se cortó o no. A ver si te No, escucho. ahí Ah, estamos. a mí me Así que, bueno, fantástico. Que gustó. infinitas gracias. Nos queda esta maravillosa exposición para todos. De seguro que vamos a seguir en el interior y, ¿por qué no, una visita a Sí, ese por espacio? supuesto. Porque realmente nos resulta muy, como bueno, se nos despiertan así como muchas ideas, pero bueno, agradecemos infinitamente tu predisposición por siempre decir sí a cada uno de los encuentros que se proponen desde Fundación Antina Arturus. Y bueno, feliz Día del Medio Ambiente para todos. Eso. Realmente les agradecemos, sigamos celebrando y compartiendo esta maravillosa Madre Tierra. Genial, bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que también ustedes hacen por la educación ambiental. Y bueno, seguimos en contacto como siempre. Muchas gracias, gracias Dani, bueno, gracias Lu, y bueno, a seguir respetando y honrando nuestro medio ambiente, que es lo que nos mantiene aquí. Así que como siempre desde Fundación Antina Arturus, los invitamos a todos a seguirnos, a ver los canales de YouTube, bueno, a venir, a consultarnos. Siempre lo más importante es educar, concientizar y bueno, y cuidar lo que tenemos. Gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Adiós, gracias.